gusto poder saludarles en esta ocasión. Tenemos el privilegio de comenzar un trimestre más. Estamos en esta oportunidad en Creciendo en la Palabra, dispuestos para dar inicio con la lección número 1 de un trimestre que será titulado Descanso en Cristo. La lección de escuela sabática de este trimestre proyecta precisamente un mensaje oportuno en medio de la vorágine, en medio de la realidad acelerada que nos ha tocado enfrentar. Y es que tenemos que aprender respecto de esta lección y en este trimestre en relación al verdadero descanso. Quiero mencionar una porción de lo que la introducción de esta lección señala, y es que ciertamente el título Descanso en Cristo no es solo o precisamente un título o un lema cautivador, tampoco viene a ser el título de una campaña de evangelismo o de un campestre. Descansar en Cristo, y hermanos queridos, pongan mucha atención, descansar en Cristo es la clave para la promesa relacionada con la clase de vida que Jesús promete a sus seguidores. Y con esto recuerden lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ha llegado el momento de cambiar los paradigmas, la forma de vida, la forma de comprensión. Dios quiere hacer un alto en tu vida y compartir un gran mensaje. Así que durante este trimestre estaremos abordando estos temas tan interesantes, tan relevantes, y en esta ocasión hablaremos de cómo vivir una sociedad 24/7, una sociedad intensa, una sociedad dinámica, y hablaremos acerca de 3 puntos: de la falsa fortaleza, en primer lugar; en segundo lugar, de el descanso en la Biblia; y en tercer lugar, de actitudes que cansan. Nos acompaña el pastor Job Alcázar y nos acompaña el pastor Jolman Méndez, así que acompáñenos para hacer una oración y daremos inicio con el repaso de la lección número 1, cómo vivir en una sociedad 24/7. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Dios eterno, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos amas y porque nos das el privilegio de comenzar con una experiencia de aprendizaje, de estudio. Por favor, condúcenos, guíanos, que tu Espíritu grabe verdades en nuestra vida, que quite lo que está estorbando, dañando nuestros hábitos que no son correctos, buenos, sanos. Y por favor, ayúdanos cada día a reflejar tu carácter, tu amor, y de esta manera que cada día podamos ser transformados conforme a tus propósitos, Señor. Bendice a tu iglesia y bendícenos y acompáñanos en este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, muchas gracias por estar en esta ocasión, por dedicar este tiempo para juntos estudiar, repasar la primera lección de este nuevo trimestre. Pastor Jolman, vivimos en una sociedad que traga a sus habitantes, en una sociedad que es hiperactiva, pastor. Vivimos en una sociedad que devora, que consume, en una sociedad donde todo es a prisa, aceleradamente. Y como cristianos hemos olvidado el propósito, los espacios, los tiempos que Dios ha establecido. Y la verdad es que esta dinámica ha generado enfermedades, problemas, situaciones contrarias a la voluntad de Dios. Tenemos un verdadero desafío, pastor. De hecho, pastor, hay una preocupación en la ciencia médica, como en una cultura en la que estamos hay mayor tecnología, viajamos más rápido, tenemos aparatos electrónicos que facilitan nuestra vida
Así que se esperaría que nuestra vida fuera más tranquila, pero aún con todo eso, resulta que la vida es más agotadora. La sociedad actual descansamos menos, dormimos menos, nos sentimos más abrumados por los asuntos, descuidamos algunas cosas que son de mayor importancia por atender otras que traen a nuestra vida agotamiento, frustración. Así que la palabra descanso, de la cual vamos a hablar todo el trimestre, de la cual vamos a hablar justamente esta semana, es una palabra clave. En una parte de la lección nos hablaba de lo que ocurre en el ser humano cuando el trajín de la vida nos abruma. Por lo menos 3 aspectos. Número 1, perdemos la perspectiva, ¿sí? Parecen, los problemas que enfrentamos nos parecen más grandes. Nos concentramos más en los asuntos difíciles que en los asuntos buenos. Así que la perspectiva comienza a perderse por estar enfrentando estos trajines. Número 2, comenzamos a agotarnos física, mental y emocionalmente. Así que el enfrentar todo lo que el mundo nos exige, nos pide, eso nos conduce a un cansancio y a un agotamiento. Y número 3, comenzamos a descuidar la oración y el estudio de la Biblia. Es decir, como resultado de estar envueltos en toda esta zozobra, comenzamos a perder esos tiempos valiosos y especiales para estar con nuestro Dios. Así que estamos viviendo definitivamente en un mundo bastante difícil. Qué interesante que en la Biblia encontramos la experiencia de Baruc en Jeremías 45:3, y él describe la experiencia con estas palabras. Él dice, estoy fatigado estoy de gemir, no he hallado descanso. Habla de un agotamiento. Baruc conocía la situación, Baruc sabía que estaba muy pronto el asunto de que iban a venir a invadir Jerusalén. Iba a haber una situación muy difícil en Jerusalén, y eso generó un estrés, un agotamiento en la mente de Baruc, física, mental y por supuesto emocionalmente. Así que esta experiencia de Baruc pues enfatiza lo que a veces nosotros también podemos estar enfrentando, aún siendo el pueblo de Dios, aún cuando tenemos muchas herramientas a nuestro alcance. Puede ser que el ajetreo de la vida nos esté colmando nuestra fortaleza, esté mermando nuestras emociones y nuestra vida mental, física, emocionalmente. Así que realmente es una situación compleja la que vivimos en esta realidad, y debemos ser conscientes de que es el mundo en el que nos tocó vivir actualmente. Gracias, pastor. Y pastor Job, en la actualidad parece ser que el descanso escasea. Parece ser que en esa dinámica hay que entrar, porque si no entras en esa realidad hay problemas. Y no solamente eso, sino que, pastor, en esta vida el mundo te ha presentado un falso concepto del descanso, ¿no? Y te dice, descanso son las mejores vacaciones, pero también en eso tú te das cuenta que terminas ese periodo de vacaciones y regresas cansado. Así que es un engaño también, pastor. Sí, qué interesante encontrar estos elementos en la lección. No importa, el pensamiento actual es, no importa cuánto logramos hacer, siempre hay más por hacer. Y esa filosofía y ese pensamiento en todos los niveles, en todas las esferas, creo que lo estamos utilizando. Pero contrastamos, porque por un lado está la sugerencia y el mandato de Dios con respecto a descansar, y por otro lado está la actitud que como humanos tenemos con relación a trabajar y a continuar y a realizar objetivos. Y en ese sentido, inclusive nos hemos atrevido como humanos a utilizar o a realizar elementos que
en lugar de tomar descanso, lo hacemos más activo, lo hacemos más, aquí en la lección pone el ejemplo de la cafeína, por ejemplo, ¿no? Como un hecho de que hay gente que lo toma cada mañana, y ustedes seguramente han escuchado promoción acerca de eso, ¿no? Que un café de mañana para tener actividad, tener esa proactividad en el pensamiento, y hay gente que lo requiere para continuar su vida cotidiana y constantemente mantenerse activos. ¿Qué tan bueno o qué tan correcto es lo que vamos a estudiar esta semana? Es encontrarnos, por un lado, el que estamos cansados y agotados, encontrar que requerimos no solamente encontrarnos con Dios y tener una relación con Él, sino también que si nos alejamos de Él y nos cansamos, es decir, no descansamos, va a provocar que nos alejemos de Él. Así que yo creo que tenemos que meditar y tenemos que reflexionar en ese sentido, ¿cómo estamos? Dios puso parámetros como descansar por la noche, dormir físicamente, como también puso parámetros como mandato el reposar en el séptimo día. Y creo que estos elementos tienen como propósito que ustedes y yo como seres humanos reconozcamos lo que Dios quiere para nuestro bien, lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque Él sabía desde el principio que el humano iba a requerirlo y por eso lo preparó así. Y obviamente por causa del pecado esto se hace más enfático. Estamos mucho más agotados, estamos mucho más cansados. Y creo que esto desgasta nuestras emociones, desgasta nuestro ánimo para buscar a Dios de manera personal, o nos genera distracción para buscar a nuestro Dios. Y creo que es el momento, pastor, de retomar y pensar, meditar en ello. ¿Y dónde tenemos que corregir? ¿Dónde tenemos que descansar? ¿Y dónde debemos tomar en cuenta la importancia también del sábado como un punto clave de encontrarnos con Dios y encontrar reposo en Él? Un texto bíblico que conocemos es Mateo 11, versículo 28, que ustedes conocen muy bien. Venid a mí todos que estéis trabajados y cargados, dice el Señor, y yo os haré descansar. Muchas gracias, pastor. Y mientras expresabas tu comentario, viene a mi mente una serie de asuntos. No solamente es el café. Hoy en día se han comercializado grandes cantidades de bebidas energizantes, bebidas, sustancias que incluso combinadas, y hoy la juventud, los seres humanos anhelan vivir en éxtasis, acelerados, fuera de control, fuera de sí. Y no solamente es eso, son pastillas, incluso para motivar, para no sentirse cansado, pero todo eso es una factura que se está pasando al cuerpo. Todo eso finalmente lleva a un cansancio en todos los sentidos. Y pastor Yolman, cuando un ser humano enfrenta esas realidades, ¿qué procede? Porque hay personas que al vivir cansadas, evidentemente no tienen tiempo para Dios. ¿Cómo van a tener tiempo para Dios si viven cansados? ¿Qué soluciones podemos encontrar ante la dinámica de esta sociedad? Es interesante que cuando Dios creó al ser humano, Dios pensó en un espacio en el cual compartir con Él. Me refiero al sábado. Todos conocemos muy bien este aspecto importante del descanso. Cuando pensamos en descanso, quienes tenemos este conocimiento pensamos en el sábado, porque Dios diseñó este día como un lugar, un momento especial en el cual se iba a encontrar con su creación. Aunque el sábado fue creado antes de que entrara el pecado y su propósito, por supuesto, era tener un relacionamiento con Dios, entrado el pecado, el sábado se convirtió también en un oasis para las criaturas, se convirtió en ese espacio en el cual Dios podía recrearlos, podía fortalecerlos, podían renovar sus fuerzas físicas, mentales, emocionales, espirituales. Así que dentro del plan divino, el Señor dejó el sábado enquistado en el tiempo, es decir, está en medio de una rutina semanal. Y es interesante cómo inclusive varios estudios han demostrado cómo ese ciclo de 6-1 es un ciclo que hace parte de la naturaleza humana. 6 días, trabajar, ocuparnos, atender todos los asuntos que se nos requieren, pero un 7º día para descansar. El cuerpo lo necesita,
la mente lo necesita, nuestras emociones lo necesitan y espiritualmente, por supuesto que lo necesitamos. Es por eso entonces que para nosotros el sábado debe ser visto no como un mandato de hacer algo o no hacerlo, sino como un momento en el tiempo en el cual nuestras fuerzas son renovadas. Un momento en el tiempo en el cual nos encontramos con nuestro Creador y nuestra fuerza agotada, tal vez con temores en nuestra mente, tal vez con alguna sensación de frustración por algo que no nos salió bien en la semana, pero nos encontramos con nuestro Creador en el día sábado y entonces nuestra fuerza se va a recrear, nuestro cuerpo se va a fortalecer, nuestras emociones se van a poner en equilibrio nuevamente porque hemos estado en contacto con nuestro Creador, el origen de nosotros mismos. Así que es indudable, y en la lección de esta semana lo encontrábamos, cómo el Señor diseñó ese espacio de tiempo para que sus criaturas se deleitaran en Él y fueran recreadas y fortalecidas al estar en esa relación con su Creador. La historia bíblica acerca de Baruch, pastor Job, nos dice que Dios intervino, ¿no? Había mucho desgaste, había tensión, había preocupación, angustia. Y cuando eso sucede se bloquea todo, pero Dios siempre tiene respuestas alentadoras, oportunas, guiadas al descanso. Precisamente en la introducción, Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuán diferentes son los parámetros del Señor en ese sentido, pastor? Totalmente. Dentro del conflicto cósmico sabemos que el punto culminante de la victoria de Jesús manifestada va a ser cuando Él venga y nos dé la vida eterna. La vida eterna tiene que ver con un descanso total en el Señor, una restauración total. Mientras que Jesús viene y mientras que esto sucede, hay elementos que hay que tomar en cuenta que le da respuesta a Dios a Baruch. Me llama mucho la atención y lo que mencionas, pastor Enoch, en Jeremías 45, la última parte del versículo 5 dice, pero a ti te daré la vida por botín en cualquier lugar a donde vayas. Dios nos está ofreciendo la vida. ¿De qué manera? Bueno, si estás cansado y agotado, duerme bien, descansa bien cada noche, ¿verdad? De esa manera. Si tienes tu tanque vacío, guarda el sábado, porque a través del sábado puedes encontrar reposo en el Señor, puedes encontrar restauración, puedes encontrar alivio. Tu tanque se llena cada 6 días si tú así lo decides. Y qué gran privilegio que Dios le da a Baruch la respuesta de dar la vida, como una respuesta a su necesidad que tiene Baruch de estar cansado, que ya el pastor Jorman lo mencionó, y que está totalmente rendido a ello. Y creo que ahora a ustedes y a mí el Señor también nos invita a esto, a recibir con gozo esta respuesta que Dios le da a Baruch y hacerla nuestra, porque Él nos da la vida a través de Cristo, es la vida misma, y a través del reposo del sábado podemos encontrar esa garantía de reposar. Definitivamente las soluciones que Dios tiene para un mundo cansado, para un mundo decaído, son soluciones prácticas, sencillas. Tiene que ver con elecciones, tiene que ver con un aprendizaje diario, constante. Y lo que vamos aprendiendo para poder vivir mejor siempre será de mucha bendición. Así que vamos a hacer una pausa y enseguida volveremos para analizar juntos la segunda parte de esta interesante lección. El mundo del siglo XXI ha aprendido a creer nuevas formas de religión. No es que la fe haya desaparecido de la conciencia humana, más bien se ha transmutado a formas alternativas de la creencia. Hoy la fe se canaliza hacia elementos que brinden al ser humano, aunque sea un poco de alivio en un mundo lleno de violencia y perversidad. En realidad, no hemos dejado de creer porque somos nacidos para creer. Descubre las grandes dimensiones de la fe y cómo hoy se aplican a la vida.
Vamos a continuar con el estudio de esta interesante lección, apreciados hermanos, lección número 1, y en esta ocasión estamos hablando de un tema muy interesante, muy actual: cómo vivir en una sociedad 24/7. Pastor Yolman, uno de los asuntos que por supuesto tenemos es que, y sabemos y entendemos, es que Dios nos creó para la actividad. Dios no creó al ser humano ni construyó un plan específico para el ser humano como para pasar en el ocio, para pasar en la flojera. No, ese no es el concepto. Sin embargo, pastor, dentro del concepto y de los planes de Dios, esas actividades deben estar equilibradas por el descanso. Y no hay una guía más precisa que las Sagradas Escrituras. Y el Antiguo Testamento nos presenta evidencias, conceptos con claridad respecto del descanso y de su relevancia, pastor. Así es. Qué interesante. La lección de esta semana nos ayudó a entender un poquito ese aspecto, ese concepto del descanso. Cómo Dios también diseñó nuestro cuerpo para ese periodo de actividad y ese periodo de descanso. Ya hablamos del ciclo semanal, el ciclo día-noche también es un ciclo diseñado naturalmente para que en el día produzcamos, para que en el día estemos activos y en la noche entonces descansemos. Es decir, el descanso es algo natural del ser humano. Y es interesante porque en el Antiguo Testamento encontramos varias referencias o varias palabras en el hebreo que se utilizan para los distintos conceptos de descansar. Creo que el más conocido por nosotros, el que nos es más familiar, es el término Shabbat, pues que tiene que ver con nuestro sábado, que lo encontramos en Génesis, el capítulo 2, los versículos 1 al 3, y en otras partes del Antiguo Testamento encontramos el término Shabbat, que significa descansar, que significa, nos decía la lección, como tomar vacaciones, es decir, como hacer una pausa, dejar de hacer algo. Ese término Shabbat, que es un sustantivo refiriéndose al descanso, pero es un verbo también que se refiere a dejar de hacer algo, a cesar nuestras actividades. Es una palabra que nos invita, por supuesto, a disfrutar de un momento de quietud, de un momento de pausa física y mental, de un momento en el cual, justamente ya lo decíamos anteriormente, en esa pausa y en esa quietud nos encontramos con nuestro Creador. Pero hay otras palabras, hay otros términos. Está, por ejemplo, el término shagat, que hace referencia a estar quieto o a estar tranquilo. Entonces aquí ya nos vamos al aspecto también mental. Es decir, el descanso en el Antiguo Testamento no solamente se refiere a cesar actividades físicas. Digamos, si yo trabajo en esta grande ciudad, por ejemplo, quienes nos ven aquí de la Ciudad de México, tal vez sales temprano durante la semana, tienes que subirte al metro, tienes que tomar tal vez más de una hora de transporte público, ir a trabajar tal vez en la oficina, tal vez haciendo una actividad física que te exige pues bastante físicamente. En la tarde termina el trabajo, regresas, el transporte, todo eso tiene que ver con actividad física. El sábado entonces vas a dejar de hacerlo, vas a descansar de esa actividad. Quienes trabajan de lunes a viernes tienen 2 días para ese descanso. Pero fíjate que a veces dejamos esa actividad física, pero seguimos con nuestra actividad mental, con nuestras preocupaciones. Y ese verbo o esa palabra, shagat, hace referencia también a ese aspecto emocional o mental. Es decir, que el descanso, el sentido de descanso en algunas de las palabras del Antiguo Testamento tienen que ver también con paz mental, tienen que ver con una tranquilidad emocional, tienen que ver con no dejarnos llevar por las preocupaciones. Ese sería un verdadero descanso, porque puede ser que dejes de trabajar, pero vas a estar masticando, rumiando en tu mente esta preocupación, este problema, esta situación.
Y entonces no hay un verdadero descanso, no hay un verdadero reposo. Y la palabra clave para poder tener un descanso total es la palabra confianza. Porque cuando yo confío en Dios, esos problemas, esas situaciones que sé que tengo que enfrentar, que sé que tengo que solucionar, yo las pongo en las manos de mi Creador. Yo las pongo en las manos de Dios y entonces logro esa verdadera experiencia del descanso. Así que en el Antiguo Testamento podemos ver de manera particular cómo esas palabras, hay algunas más, pero cómo esas palabras se refieren no solamente al descanso físico, sino también se refieren a ese descanso mental o emocional, pastor, a ese reposo espiritual en el cual nos encontramos y que haremos bien, por supuesto, en practicar el descanso integral, por decirlo de alguna manera. Correcto. Gracias, pastor. Y pastor Job, ahí hay algo bien importante porque nosotros descansamos de forma individual, pero también de forma colectiva. La lección de esta semana nos presenta justamente eso. Y ese descanso integral que tiene que ver con el aspecto físico, social, emocional, no se limita solamente al sábado, sino que va mucho más allá y no hay una sola referencia. Si nos quedáramos con el Antiguo Testamento, podríamos decir, está un poco incompleto, pero hay evidencias en el Nuevo Testamento de forma contundente, precisa, que también nos muestran con claridad cuál debiera ser el proceder del ser humano. Bien interesante estas referencias que encontramos en el Nuevo Testamento, que la lección menciona, usando el contexto de Marcos 6, el versículo 31, la última parte, que menciona: eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Vean el agotamiento o la saturación que ellos tenían, pero el versículo mismo 31 da palabras Jesús. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. La lección dice que no es una sugerencia o una invitación, sino que es un mandato que Dios da a sus discípulos de descansar. Y creo que esto apela a que seamos realmente cuidadosos, atentos al descanso físico. La palabra que se utiliza para descansar, relajarse, renovarse en el Nuevo Testamento es la palabra anapauo, que tiene que ver precisamente con lo que estamos comentando y que también se conecta con la lectura que ya leímos de Mateo 11:28, ¿no? Que dice: venid a mí todos los fatigados y cargados y yo os haré descansar. Ahí se aplica esa palabra. Pero además de esta palabra, en el Nuevo Testamento también hay otra que también es muy interesante, que es esichazo, que tiene que ver con el descanso espiritual emocional y se utiliza cuando Jesús está reposando en la tumba o está en el reposo de la muerte, ¿verdad? Y que también tiene que ver con el descanso sabático que menciona la Biblia con los apóstoles, que tiene que ver con una similitud del Shabbat, ¿verdad? Que está en el Antiguo Testamento. Así que es bien interesante encontrar entonces que aquí Jesús nos recuerda tomar en cuenta dos elementos: el descanso físico, corporal, pero además el descanso espiritual a través del día sábado. Y estos dos elementos, estos dos descansos, se presentan de manera muy clara en el Nuevo Testamento. Correcto. Tenemos, apreciados hermanos, demasiadas evidencias de la preocupación y ocupación que nuestro Dios desde la misma creación tuvo. Y no solamente eso, sino que estableció las condiciones propias para poder desarrollar y para que el ser humano aprendiera a vivir de forma efectiva, evitando todo tipo de cansancio extremo. Así que cuando hemos escuchado eso, hay planes y propósitos maravillosos de Dios para tu vida. Hay que aprender a descansar, pero un descanso que pueda ser generado como consecuencia de nuestra relación con el Señor. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con la tercera y última parte de nuestro estudio. ¿Sabías que el pastor Bullón es autor de varios libros? Conoce dos de sus más recientes obras. ¿Cómo entender lo que pasa? Una obra en la que podemos comprender cómo hemos llegado hasta este punto.
viviendo en un planeta marcado por la guerra, la muerte y la injusticia social. Además, en esta obra descubriremos hacia dónde vamos y cómo tomar las mejores decisiones. Hay respuestas, una obra que te ofrece soluciones a las preguntas más básicas que alguna vez te has planteado. ¿Es posible ser feliz? ¿Por qué existe tanto sufrimiento? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Además, puedes encontrar recursos adicionales a los que podrás acceder a través de códigos QR. Encuentra estas 2 obras y más de 500 títulos con temáticas como salud, espiritualidad, familia, valores, niños o damas en nuestra página web www.tiendagemeditores.com.mx con nuestros representantes del Servicio de Educación, Hogar y Salud y estudiantes emprendedores o en cualquiera de nuestras 44 librerías distribuidas en todo el país. Para más información, consulta estos sitios. Volvemos para retomar el estudio que estamos llevando a cabo. Un estudio maravilloso porque estamos aprendiendo acerca del descanso y estamos aprendiendo varios elementos. Y finalmente llegamos al tercer punto que tiene que ver con actitudes que cansan. Pastor Yolman, en la Biblia y de forma especial en la lección de esta semana vamos a encontrarnos con una historia, con un escenario que verdaderamente desgastó, cansó y generó una serie de cosas, pero eso no está ajeno a la realidad que hoy vivimos, pastor, y bien haríamos en aprender. Estamos hablando de la historia de Caín, finalmente un hombre errante, extranjero, y toda su generación por esa línea, y todo por una decisión equivocada en relación a los estatutos, mandatos y ordenanzas del Señor. Así es, la experiencia o la narración de estos 2 hermanos, de Caín y Abel, nos ayudan a entender un poco pues el resultado de la acción de Caín. El asunto de la ofrenda de Caín no tiene que ver tanto con la ofrenda, sino con la actitud. El asunto de Caín fue un asunto de actitud. Parece que Caín no aceptó muy bien la indicación divina, vino delante de Dios con una actitud de murmuración, vino delante de Dios con una actitud de inconformidad, hizo aparentemente lo que tenía que hacer, pero no era conforme a la voluntad de Dios. Y puede ocurrir que a nosotros nos pase algo similar. Puede ocurrir que cuando el ser humano, cuando nosotros inventamos otro camino distinto al que Dios ya ha planteado, ya vimos muy claramente de qué manera Dios nos diseñó para descansar, cuál es el plan de Dios para que descansemos, para que reposemos, para que nos fortalezcamos. Pero es posible que queramos ir por otro camino. Y es ahí donde podemos tomar el camino de Caín, inventar otra manera, tornarnos rebeldes, murmurar contra la voluntad de Dios. Y cuando leemos el relato de Caín y Abel, encontramos el resultado que Caín cosechó. ¿Sí? Dios le dijo, a partir de ahora vas a ser errante, vas a ser extranjero. Pero realmente es interesante que lo que Dios está declarando no es un castigo abiertamente de Dios, sino Dios lo que está declarando es el resultado del camino que Caín tomó. Lo que Dios está diciendo, como tú hiciste esto, como tú no confiaste en mi voluntad, como tú te rebelaste y murmuraste contra lo que yo estoy planteando para tu vida, el resultado de desprenderte de mi voluntad, pues es caminar errante, caminar como extranjero, sin descanso, sin disfrutar de lo que Dios ha provisto para nosotros. Así que puede ser peligroso para nosotros
querer buscar otra manera de hacer las cosas distintas a las que Dios ya ha planteado. Podemos entrar en un estilo de vida sin descanso, sin esa recreación, sin ese fortalecimiento, porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Así que creo que la lección de la experiencia de Caín para nuestra vida es que debemos tener cuidado con nuestros planteamientos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos siguiendo esa voluntad de Dios? ¿Estamos descansando a la manera como el Señor nos lo ha planteado? ¿O estamos inventando otro camino que nos está costando? Porque eso nos va a costar salud, eso nos va a costar a veces inclusive rompimientos familiares, nuestro matrimonio, la relación con nuestros hijos. Eso nos está costando finalmente el dejar de disfrutar correctamente de la vida. Así que hay una manera correcta de hacerlo. Dios sabe cómo puede fortalecer nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros lazos familiares y nuestra vida espiritual. Y es ese el camino que debemos seguir. Sí, pastor, muchas gracias. Y pastor Job, mientras el pastor Yolman expresaba esto, viene a mi mente la idea que Caín solo proyectó su atención en el objetivo final, dejando de vivir las experiencias en el día a día. Llegó a construir una ciudad, llegó a construir escenarios, llegó a tener descendencia, pero olvidándose de ese aspecto. Aquellos que viven sin relación con el Dios verdadero están marcados por vivir ese trajín sin hallar descanso, pastor. Es algo muy, muy fuerte, pastor, lo que acabas de decir, y lamentablemente tenemos en el ejemplo de Caín esta experiencia precisamente. Recordemos que ante lo que estamos viviendo agotados y cansados, Dios nos ofrece una invitación a tener descanso. Y en el cuadro de Caín, en un error que él comete al matar a su hermano, él decide alejarse de Dios. Bueno, de que estaba alejado de Dios, por esa razón es que cometió eso. Pero en lugar de reconocer y todo lo que implica esto, se aleja más de Dios. Y ahí entra la escena entonces donde él ahora es errante y extranjero. Y él mismo lo reconoce. Aunque podríamos entenderlo que es una acusación a Dios, realmente él está reconociendo en Génesis 4, versículo 13. Grande es mi culpa para ser soportada. Hoy me echo de la tierra y habré de esconderme de tu presencia. En lugar de buscar el descanso en Cristo, él se esconde de la presencia, del descanso que es Cristo, que es Dios. Y es lo que podríamos llegar a cometer también ustedes y yo. Y ojalá que, como comentó el pastor Yolman, no tomemos esa decisión, sino más bien que tomemos la decisión de refugiarnos en Jesús, que es el descanso, y en las condiciones que nos da para poder descansar, tanto físicamente y espiritualmente. Y lamentablemente Caín se hace errante y extranjero en la tierra por la decisión de alejarse más de Dios, alejarse y no escuchar los mandatos de Dios y no escuchar los consejos que Dios da a él o que le ofreció en su momento para encontrar descanso. Y esto es muy, muy fuerte, y me llama la atención mucho un versículo que estaba leyendo previo a esta grabación, que dice el versículo 15 de Génesis 4, hablando de lo que Caín expresa, ¿no? Que tiene temor de que lo van a matar. Y Dios le responde, y respondió Jehová: ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrase. Es decir, otra vez se está manifestando la gracia de Dios una vez más ahí, y lamentablemente Caín no se acerca al descanso, no se acerca a Cristo. Y eso creo que es una seria reflexión para ustedes y para mí, para si hemos claudicado, si hemos estado agotados, si hemos estado con tanques vacíos, es el momento de acercarnos, de tener una comunión con Dios, porque eso va a provocar en Él descanso en nuestras vidas, porque Él es la vida, y Él nos dará la vida que
que nos ofrece a través de Cristo Jesús. Correcto. Y la ausencia de ese descanso, de esa relación con el Señor, va a traer inquietudes, va a traer enfermedades, va a traer problemas serios, incluso de identidad, va a traer problemas serios, frustración, agobio, tragedias. Tenemos hoy en día el aumento de infartos, de problemas que tienen que ver con vivir en un estrés, en una tensión terrible. Pero la solución la tenemos, Pastor Jolman. Vengan a mí y yo os haré descansar, dice el Señor. Palabras finales, Pastor Jolman. Así es. Realmente la lección de esta semana nos invita a meditar en nuestra vida práctica, porque esto no es teórico, es práctico. Es posible que tengamos mucho conocimiento, es posible que tengamos mucha doctrina, pero ¿cómo vives tu vida? ¿Cómo enfrentas tus propios afanes? ¿Cómo te relacionas con tus hijos, con tu esposa? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cuál es el tiempo que dedicas para reposar en Jesús, para venir a los pies de Cristo y poner tus cargas frente a Él? De eso se trata esta lección. Esta lección se trata de que entendamos y practiquemos que el verdadero descanso no lo encontraremos fuera de nuestro Dios. El verdadero descanso lo encontraremos en una relación personal, estrecha y cercana con el Señor, en una búsqueda constante de ese reposo que el Señor promete para nosotros. Y alrededor de nosotros, quienes viven alrededor de nosotros, van a ser bendecidos también. Porque no solamente nosotros, sino también nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, quienes están a su alrededor, van a recibir esa bendición, porque nosotros ya hemos sido bendecidos con ese descanso. Así que, queridos hermanos, es una gran invitación, es una hermosa invitación el participar del descanso divino a través de esa relación cercana y personal con nuestro Dios. Muchas gracias, Pastor. Pastor Job, palabras finales. Sí, debemos tener equilibrio. Si es importante trabajar con fervor, con entusiasmo, también tenemos que buscar espacios para descansar. Y no solamente físicamente, sino descansar espiritualmente. Y la lección nos sugiere cómo, ¿verdad? Meditando en la palabra de Dios, estudiando su palabra, meditando en lo que Jesús ha hecho por ti y por mí, dedicando tiempo a leer su palabra, y a través de esos elementos tan sencillos que conocemos, tan básicos, encontraremos descanso en el Señor. En este mundo de tanta actividad, en esta vida tan ajetreada, y en el esfuerzo por predicar el Evangelio, es importante mantener también un equilibrio y descansar, reposar en el nombre del Señor Jesús. Que Dios nos ayude. Muchas gracias, Pastor Jolman, Pastor Job. Que Dios nos ayude para que en medio de este mundo que genera condiciones de tanta prisa, pero que al final de cuentas nos preguntamos, ¿y qué? En medio de todo lo que puede vivir el ser humano hoy, aprendamos a descansar, aprendamos a relacionarnos con Cristo Jesús, porque allí está el secreto de aprender a vivir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la siguiente ocasión. Un fuerte abrazo y que la paz y el amor del Señor les acompañen en todo momento.